ahí sí. Entonces, cuando hablamos de plaguicida, chiquillos, hablamos de cualquier sustancia destinada a prevenir, controlar y o eliminar cualquier plaga desde nuestro punto de vista, ¿ya? Y una plaga va a ser un grupo de organismos que crece en forma indeseada o en forma no controlada en un campo, ¿no es cierto?, o en un lugar específico y que transmite enfermedades. Y esas enfermedades pueden ir a las plantas, animales e incluso al hombre. Por ejemplo, cuando tenemos una plaga de ratones en la casa y llamamos al desratizador, ¿no es cierto?, o tenemos una plaga de, en este tiempo que ya viene la primavera, una plaga de pulgas, por ejemplo, y usamos insecticida para matar a esos bichitos. Entonces, los plaguicidas tienen como característica también que se usan en forma exagerada y una vez se los usa sin control, generando resistencia en la plaga misma, digamos, ¿ya? Ahora, acá en Chile se usa muchísimo los plaguicidas o insecticidas o plaguicidas y no hay un control muy estricto sobre su uso, ¿ya? Y tampoco se tiene mucha información sobre el riesgo que generan estas sustancias químicas sobre las plantas naturales y sobre la misma población. De hecho, las personas que trabajan en campos agrícolas, por ejemplo, ahí yo les puse un letrerito, cuando se aplican estas sustancias químicas en ciertos campos, pueden provocar daños en las personas que trabajan ahí, en los temporeros, por ejemplo, provocando cáncer, malformaciones fetales en las mujeres que están embarazadas, pueden generar abortos, pueden generar problemas en el sistema inmunitario, pueden provocar enfermedades neurológicas, ¿ya? Por lo tanto, las personas que aplican esa sustancia plaguicida habitualmente son las que están más afectadas, aparte de la misma especie que se quiere controlar. Ahora, estos plaguicidas también tienen otra característica, que cuando se usan y caen al suelo, el suelo absorbe estos plaguicidas y a su vez pasan a través de las raíces, ¿no es cierto?, y las flores a la planta misma. Entonces se acumulan en plantas y animales, ¿ya? Y a ese proceso se le llama bioacumulación. O sea, la sustancia tóxica no desaparece una vez que se aplicó, ¿no es cierto?, después de un tiempo, sino que queda ahí y se absorbe por el suelo, por el agua, por los mismos seres vivos, las plantas y los animales. Entonces, ¿qué tipo de plaguicidas tenemos acá en Chile? Obviamente lo que más común es insecticida, que nosotros lo podemos comprar en cualquier parte, ¿no es cierto? Habitualmente los compramos para matar las mosquitas, matar los zancudos y otros animalitos por el estilo. Entonces los insecticidas son de libre acceso, cualquier persona los puede comprar. Un acaricida elimina los ácaros. Los ácaros como, por ejemplo, los que le salen a los perritos encima de la piel. ¿La han visto cuando les sale tiña? Bueno, esa tiña es provocada por un ácaro. Y ese ácaro entonces se elimina con estos acaricidas, ¿ya? Los fungicidas, miren ahí está el fungicida, elimina los hongos que aparecen sobre las plantas y sobre las frutas principalmente. Ya los fungicidas son de amplio espectro y son los que nosotros podemos tener contacto más directo porque lo aplican sobre la planta, sobre la flor, sobre la fruta, ¿ya? Y son bastante tóxicos. ¿Pero eso no nos hace mal a nosotros? Pues son tóxicos, porque pueden generar problemas de vómito, diarrea, envenenamiento, cuando uno tiene la tendencia a comerse la fruta sin lavarla. ¿Por qué motivo? Porque cuando echan este fungicida sobre la planta, no solamente caen las hojas y el tronco, sino que también cae sobre la fruta. Entonces también es un mecanismo de permitir que la fruta dure más tiempo en los cajones, en las vidrieras o en la feria, ¿ya? Entonces cuando tú compras una fruta y la vas a comer o una verdura,
obligatoriamente tienes que lavarlas antes porque vienen con sustancias tóxicas encima. Habitualmente traen insecticidas, fungicidas y herbicidas, ¿ya? Así que no se olviden nunca de lavar la fruta cuando la vayan a comer, inclusive las que vienen con cáscara, la naranja, por ejemplo. La naranja tiene que pasar por el agua antes de que ustedes la abran y se la coman, porque si no las toxinas les quedan en los dedos y después cuando ustedes comen su fruta se autocontaminan. Los rodenticidas son para matar obviamente los roedores, ¿ya? Estos rodenticidas, por ejemplo, son muy usados en los supermercados, donde habitualmente los supermercados suelen tener plagas de ratones. Se hizo muy famoso una vez una botella de Coca-Cola que venía con un ratón adentro. Entonces los rodenticidas, chiquillos, son usados en la fábrica de producción de alimentos, en los supermercados y en general en los lugares donde hay acopio de cosas para comer o cosas para beber. ¿Ya? Entonces también hay que tener cuidado de repente fijarse que donde nosotros vayamos a comprar no hayan caquitas de ratón por ahí que son chiquititas y negritas, ¿no es cierto? Porque eso nos puede indicar que la higiene del sitio no es muy, muy efectiva, ¿ya? Y tenemos los herbicidas que son para eliminar las malezas o lo que el agricultor considera maleza. El problema es que los herbicidas no solamente matan la maleza, sino que también matan la flora autóctona de ciertos lugares. Y por eso de repente podemos ver nosotros que después de que siembran un campo y recogen y hacen la recolección, ¿no es cierto?, quedan los campos estériles. No hay ninguna plantita que emerge en esos campos por el producto de los herbicidas, ¿ya? Entonces, herbicidas, los fungicidas y insecticidas son los que nosotros tenemos más contacto y contacto a diario. Cada vez que tomamos una planta, por ejemplo, compramos una lechuga en la feria, ustedes tienen que considerar que esa lechuga trae insecticidas y herbicidas. De hecho, ¿no es cierto?, encontrar ahora insectos en la verdura es bastante difícil. Antiguamente uno compraba una lechuga y venía con pulgones y gusanitos y cosas. Actualmente viene la lechuga con pura tierra y nada más. Y es por el uso de estos pesticidas, ¿ya? Así que eso tiene que ser bien lavado porque de lo contrario nosotros mismos nos vamos a contaminar, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirven los plaguicidas? Acá tenemos la definición, ¿no es cierto? Que sirven para matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados como plaga. Ahora, acuérdense que la plaga es entre comillas porque de repente ese animal o esa plantita que está creciendo ahí pertenece al hábitat nativo donde ella está siendo asesinada, digámoslo así. Entonces, en este caso, tenemos acá los plaguicidas, también se llaman agroquímicos, ¿no es cierto?, o productos fitosanitarios, que en el lenguaje de los agricultores antiguos era veneno o remedio. De hecho, muchos de ellos más bien los llaman venenos, más que nada, ¿ya? Los agricultores. Entonces, en este caso, acá tenemos el ciclo, por ejemplo, de un uso de un pesticida, que la persona lo aplica, ¿no es cierto?, y este pesticida es absorbido por los cultivos. Y al ser absorbido por los cultivos, pasa a las aguas subterráneas, ¿ya?, por la lluvia o por el riego. Después, ¿no es cierto?, se oxidan estos pesticidas por acción de las bacterias naturales del suelo o hidrólisis química, o sea, se producen reacciones químicas en el suelo, y adherencia a las partículas del suelo. ¿Qué significa eso? Que una vez que se usó un pesticida en un área agrícola, este pesticida va a quedar ahí por efecto natural, ¿no es cierto?, que tiene el suelo de reciclarse. Ahora, como estas sustancias habitualmente no se reciclan, no son productos reciclables, se van acumulando en la tierra, generando, ¿no es cierto?, campos que se llaman yermo o campos estériles, ¿ya? Ahora, estos pesticidas también se evaporan por acción de, obviamente, el calor y la radiación solar. Entonces, también por evaporación llegan a la atmósfera. Y, ¿no es cierto?, como llegan a la atmósfera, una vez que estos suben y cae lluvia, ¿no es cierto?, se produce la lluvia ácida.
Y la lluvia ácida devuelve esos cultivos, esos pesticidas al suelo, contaminando ahora no solamente el suelo, también las aguas, ¿no es cierto?, donde cae esa lluvia, que puede ser un río, un lago, incluso los océanos. Entonces, como estos pesticidas están en el suelo, también son absorbidos por otras plantas que no pertenezcan al campo porque se desplazan con el agua y las plantas nativas los pueden absorber, ¿no es cierto?, generando el proceso de contaminación de la flora y fauna nativa del lugar. Y también se filtra a los mares o a las fuentes de agua subterránea por los acuíferos subterráneos que hay. Entonces, el uso de pesticidas que se ha hecho tan común ahora, nosotros lo vamos a recibir ya sea en forma directa consumiendo el producto o en forma indirecta porque estas cosas se filtran, ¿no es cierto? Y son reabsorbidos por las plantas y se acumulan en las plantas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el pesticida al echarse en las plantas cumple a la vez el ciclo del agua, ¿cierto? Sí, pues se incluye dentro del ciclo del agua. ¿Y no hay una forma de revertirlo ya hecho? O sea, es que habría que filtrar todas las aguas que hay en el planeta. Sería la Entonces, única forma de poder eliminarlo. Ahora, por entonces no. eso, sí, por eso ahora en las plantas de tratamiento de agua se les obliga a las empresas a tener filtros de agua contra químicos, ¿ya? Y eso encarece también el valor del agua potable, porque tu agua potable, aparte de tener flúor y otros elementos que les colocan, ahora les obligatoriamente las tienen que filtrar para extraer los pesticidas. Pero piensa tú que los pesticidas tienen azufre, tienen metales pesados y otras sustancias contaminantes que por muy bueno que sea el filtro, igual van a pasar y van a llegar a la población en general, aunque tú no vivas cerca de una zona agrícola, ¿ya? Por lo tanto, el uso de plaguicidas y pesticidas tiene que tener una mayor regulación. Ahora, obviamente por una cuestión de plata o de recursos económicos, si yo tengo una plantación de acelgas, por ejemplo, y quiero vender todas mis acelgas, voy a aplicar todos los plaguicidas y pesticidas que necesite para que mi plantación crezca sin bichos y sin infecciones y sin malezas alrededor. Entonces todo se traduce a una cuestión económica. Ahora, ¿qué efectos tienen los plaguicidas en el cuerpo humano? Habitualmente pueden producir daños hormonales, o sea que se altere el metabolismo hormonal del cuerpo de una persona y afecta principalmente las funciones reproductivas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, puede generar abortos espontáneos y en el caso de los hombres, por ejemplo, producir muy poca cantidad de espermio y generar esterilidad en la persona que está en contacto directo o indirecto de los plaguicidas, ¿ya? Pueden generar problemas metabólicos como problemas de resistencia a la insulina o incluso, ¿no es cierto?, problemas de tiroides. Después, un segundo problema grave de los usos de estos plaguicidas es el desarrollo de cáncer. ¿Por qué? Porque el uso de estos pesticidas, como son elementos químicos, por ejemplo, metales pesados, pueden generar mutaciones a nivel de la molécula de ADN y esta mutación en la molécula de ADN puede generar células anormales y esas células anormales generar un quiste o un tumor, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, genera también problemas inmunológicos, problemas de defensa contra el medio ambiente e incluso, ¿no es cierto?, puede generar problemas de tipo trastornos del sueño, que las personas que trabajan con estas sustancias químicas tienen dificultades, por ejemplo, para dormir o para otras cosas por el estilo. ¿Ya? También a nivel de sistema nervioso generan enfermedades neurodegenerativas, hay que palabra difícil, neurodegenerativas como el Parkinson, ¿no es cierto? Pérdida de la memoria, dolores de cabeza, pérdida de visión, irritabilidad, cambios de humor, que la persona, ¿no es cierto?, se siente deprimida, problemas de aprendizaje en los niños pequeños,
problemas de depresión y ansiedad. Mire, todo eso por un plaguicida, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, en el sistema inmune, tú pierdes capacidad de defenderte contra las infecciones, contra los virus, contra las bacterias, parásitos, células cancerosas y sustancias tóxicas. ¿Por qué no te puedes defender de eso? Porque tú todos los días vas generando células que son defectuosas. Es una cuestión natural. Porque como es un proceso de replicación tan rápido de las células, pero sin embargo tú en tu mismo organismo tienes otras células, que son los glóbulos blancos, que se encargan de eliminar a esas células o virus o cosas que hayan entrado a tu cuerpo. Pero cuando tú estás en presencia o estás en constante contacto con pesticidas, esas células o glóbulos blancos no pueden realizar su trabajo porque ellos ya traen un defecto de origen. Entonces eso permite que tú seas mucho más enfermizo, que tengas más probabilidades de desarrollar cáncer y poder morir producto de esa sustancia, ¿ya? Y los efectos reproductivos que yo les comentaba, habitualmente muchos abortos en las mujeres que trabajan en contacto directo con los plaguicidas, ¿no es cierto? Malformaciones en los niños que se gestan en esos lugares, retardo en el crecimiento del niño o del desarrollo del embarazo, alteraciones cromosómicas en los niños, como por ejemplo muchos niños con síndrome de Down, con labio leporino, con falta de extremidades, etcétera, y contaminación de la leche materna, ¿no es cierto? Porque obviamente, como yo les decía, estos productos tienen bioacumulación y se van acumulando en tu cuerpo. Entonces yo aquí, dime. Una consulta, ¿qué es el labio leporino? Eso que dijiste. El labio leporino es cuando los niños nacen con el labio partido. ¿Has visto que hay niñitos que nacen con labio partido, abierto el paladar en dos? Porque nosotros tenemos el paladar cerrado. Si tú tocas tu paladar con la lengua, tú vas a notar como que al medio del paladar hay como una rayita, una cicatriz. Bueno, los niños que nacen con labio leporino, eso no está cerrado, está abierto. Entonces tú tienes comunicada la zona bucal con la zona nasal. Y eso se tiene que reparar a través de cirugía, que son muchas cirugías durante el proceso de vida de esos niños, ¿ya? Y aquí yo les puse un antecedente que da la Organización de Naciones Unidas. Miren, dice la ONU, dice que son 200.000 casos de muerte por envenenamiento por año, y un 99% de los casos ocurren en países en desarrollo, como el de nosotros, donde las regulaciones que protegen la salud y el ambiente son más débiles, ¿ya? En países como el nuestro, como Chile y en general los países del tercer mundo, porque aunque digan lo que digan, nosotros pertenecemos al tercer mundo, tenemos mucha pobreza y hay muy poca regulación del uso de esta sustancia porque habitualmente se contrapone con poderes económicos. O sea, los poderes económicos o los poderes que se llaman fácticos, también seguramente las profes de historia le han hablado de eso, los poderes económicos a veces son mucho más importantes que los poderes, ¿no es cierto?, que tiene el común de la gente para poder defenderse del uso de sustancias tóxicas. En nosotros en Chile, el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, que es el encargado de controlar la producción y el uso de pesticidas, no hace muy buena labor. ¿Y por qué no hace buena labor? Porque habitualmente, ¿no es cierto?, tienen que tener inspectores y personas que vayan a las zonas agrícolas a controlar qué tipo de sustancias se está usando, y obviamente no hay recursos para contratar, no sé, miles de personas para que vayan a cada lugar, ¿ya? Además que aquí los poderes económicos en Chile, seguramente ustedes se han enterado, producto de toda esta pandemia, han hablado mucho de eso en la tele y en la radio y en todas partes. Los poderes económicos en Chile tienen un gran poder. Entonces, por ejemplo, un tipo que planta hectáreas y hectáreas de palta, le importa un rábano que sus trabajadores se contaminen, porque ellos van a ganar plata vendiendo sus paltas, ¿no es cierto?, por exportación. Entonces hay que ahí de repente usar un poquitito la información que nos llega, chiquillos. Es súper importante que ustedes escuchen las noticias y las vean, porque todas estas cosas de repente después se las preguntan en la prueba de selección, ¿ya?
Por eso yo les comento esto. Ahora, ¿qué efectos negativos tiene, por ejemplo, que tú te expongas a un pesticida o un plaguicida? Porque hay muchas personas que en verano, por ejemplo, se van a trabajar de temporero o de temporera a los campos cercanos aquí cerca de Santiago y obviamente ahí se usan pesticidas o plaguicidas. Entonces, ¿qué puede, por ejemplo, si tú tienes algunos síntomas de esto, podría ser que estás bajo el efecto de una sustancia tóxica? ¿Qué te puede provocar? Fuertes y frecuentes dolores de cabeza porque tu cuerpo trata de defenderse del tóxico enviándolo al hígado. Entonces, como la mayoría de la sangre se va al hígado para ser procesada, llega muy poca sangre al cerebro y eso hace doler la cabeza. Mareo, te sientes mareado, vómito, que son los síntomas característicos de la intoxicación, vista nublada, ¿no es cierto? Picazón y ardor en la cara y en los ojos, producto de que la sustancia cae sobre la piel. Existe sudoración, este también es una respuesta orgánica cuando uno se envenena. Dolor de estómago, pupilas pequeñas, se achican las pupilas porque estás en presencia de un tóxico. Irritaciones de la piel, se pone roja y se forman heridas. Que sufras diarrea, dolores en el pecho y mucha secreción o moquera, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que están aquí son mecanismos de defensa que tiene el cuerpo contra los plaguicidas, chiquillos. Ya hay una persona que está en presencia de esto, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que trabaje en un campo, habitualmente debieran usar trajes de protección para poder trabajar ahí. Después, tenemos los factores agudos, ¿no es cierto?, donde si estos síntomas se mantienen pueden causar la muerte de la persona. O sea, en este caso la intoxicación es tan amplia que si se mantienen estos síntomas, la persona puede morir por deshidratación o por un derrame cerebral. Después tenemos el efecto crónico. Esto es para aquellas personas que están constantemente en presencia de los plaguicidas. Por ejemplo, las personas que trabajan en la feria vendiendo frutas y verduras. Y nosotros podríamos decir, bueno, eso si él está vendiendo nomás, pero él está manipulando también el producto. Y al manipular, por ejemplo, no sé, pues las manzanas, los kiwis, las peras, las lechugas y todo eso que viene tratado con plaguicida y están constantemente trabajando con eso, se les va a volver crónico, ¿no es cierto?, el efecto de este veneno. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, esterilidad, porque los óvulos y los espermios no son producidos en forma suficiente. Aquí hay malformaciones en los niños, de los que yo les hablaba, ¿no es cierto? Labio leporino, malformaciones orgánicas, falta de partes del cuerpo, muerte en el momento del parto por la malformación, daños a los pulmones, por ejemplo, personas que desarrollan cáncer pulmonar sin haber fumado nunca, ¿ya? Y aún así desarrollan cáncer de pulmón o cáncer de estómago, irritaciones, ¿no es cierto?, de la piel que después generan úlceras, que no sanan, o sea, heridas que están permanentemente abiertas en personas que no son diabéticas, por darles un ejemplo, lesiones en el hígado, y esta es una lesión mortal, las personas mueren producto de esto, y disminución de la fertilidad también en las mujeres, ¿ya? Otro efecto que tiene, por ejemplo, las cataratas en los ojos, que se pone el cristalino, en vez de ser transparente, como su nombre lo dice, se vuelve opaco y perdemos la visión. Daños en los nervios y en el cerebro puede provocar, por ejemplo, parálisis, puede provocar demencia, puede provocar Parkinson y Alzheimer, como yo les había nombrado, y obviamente puede generar cáncer, ya por mutaciones de las células que están expuestas, especialmente a los metales pesados como el mercurio o el plomo. ¿Y en qué momento entran estos plaguicidas a nuestro organismo, no es cierto? Vamos a tener vías de entrada por inhalación, porque nosotros aspiramos el tóxico. Cuando comemos el alimento que está contaminado con el plaguicida, y a través de la piel por difusión, o sea, el simple hecho que yo manipule
frutas o verduras que están usando plaguicidas, puede eso pasar a través de la piel y contaminar mi cuerpo, ¿ya? Es en el caso nuestro, que no trabajamos en el campo ni estamos en contacto directo con el uso de esta sustancia. Ahora, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, por vía oral, vía respiratoria. Miren, en las personas que trabajan en el campo también se ocurre que entra el producto por vía ocular, porque usted sabe que el ojo está ubicado en una cuenca, en una cavidad, y esa cavidad está llena de agua. Y esa vía ocular también es una vía de entrada para los toxina, perdón. Por vía parental, por ejemplo, cuando inyectan veneno o tóxicos a los animales, el hecho de que la persona manipule eso sin guante, o sea, en un mecanismo de protección, hace que este producto tóxico ingrese al cuerpo, no solamente del animal, sino del que lo está aplicando, ¿ya? Y por vía dérmica, la piel, que es un órgano el más grande que nosotros tenemos, tiene una amplia área de exposición a las sustancias tóxicas, ¿ya? Por lo tanto, no porque no estemos trabajando en una zona agrícola, chiquillos, no va a afectar nuestra vida cotidiana. De hecho, se supone que el aumento de cánceres en la población y de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer es porque muchos de los alimentos que nosotros consumimos y la población en general tienden a contener sustancias tóxicas como los plaguicidas y pesticidas. De hecho, en Europa, por ejemplo, se están poniendo barreras fitosanitarias a los países que usan mucho plaguicida. Entonces se está optando por una regulación orgánica de los campos. O sea, en vez de usar plaguicida, yo puedo usar insectos que matan plagas. Por ejemplo, acá en Chile las chinitas, ¿las ubican? Las chinitas son plaguicidas, ellos comen los pulgones. O las avispas, por ejemplo, también matan otros insectos. Por ejemplo, si plantamos una matita de lavanda, la lavanda también es un insecticida natural, o el aromo. Entonces, las plantaciones orgánicas utilizan a otros insectos o otras plantas para poder controlar las plagas que se van generando en el mismo campo. Y esos alimentos generados de esa manera tienen mayor aceptación en el mercado que aquellos que están siendo manipulados o utilizados plaguicidas en ellos. Entonces, el uso de plaguicidas, chiquillos, lo tenemos que tener claro, no solamente afecta a la salud de la persona que está expuesta al producto, sino que afecta también a la flora y fauna nativa de los lugares donde se están desarrollando estas plantaciones. Por eso de repente, si ustedes en vacaciones, bueno, si es que tenemos vacaciones, van a las zonas agrícolas, fíjense bien cómo están los campos que han sido tratados con plaguicidas. Habitualmente son campos yermos, o sea, campos estériles, donde no crece nada, excepto lo que se compre con